Si alguna vez has sentido que el mundo entero está en tu contra, entonces puedes identificarte con Antoine Doinel, el protagonista de la seminal obra maestra de François Truffaut, Los 400 golpes. Es difícil hablar de los grandes movimientos del cine sin hablar de la nueva ola francesa, del mismo modo que es difícil hablar de la nueva ola francesa sin hablar de François Truffaut. Más difícil aún es hablar de François Truffaut sin hablar de esta revolucionaria cinta de 1959. Sin duda, se podría decir fácilmente que en ese momento en particular de su vida, Truffaut estaba en la posición perfecta para filmar un Bildungsroman, un coming of age, una película de iniciación, y en particular esta, un drama de infortunio y rebelión contra el mundo. Truffaut recién había sido expulsado del Festival de Cannes por la revuelta que junto con Jean-Luc Godard había encabezado en la edición del 68 en el contexto de las revueltas del Mayo francés. Y sin embargo apareció ahí al año siguiente con Los 400 golpes y se llevó el premio al mejor director. Una hazaña aún más impresionante teniendo en cuenta que esta fue su película debut. Un crítico comparó esto con ser expulsado de un club de comedia un fin de semana tras ser abucheado por el público y luego ganar la competencia de micrófono abierto a la semana siguiente. No me corto al afirmar que esta es una de las películas francesas más maravillosas, conmovedoras y elegantes que he visto. Y teniendo en cuenta que Francia es la cuna de una de las tradiciones cinematográficas por excelencia, eso es decir algo. Ambientada en la Francia de la posguerra, Los 400 golpes nos cuenta la historia de Antoine Doinel, un chico que con 14 años se ve obligado no solo a ser testigo de los problemas conyugales de sus padres, sino también a soportar las exigencias de un severo profesor. Un mal día, asustado porque no ha cumplido un castigo impuesto por el maestro, decide hacerse la pinta con su amigo René. Inesperadamente ve a su madre en compañía de otro hombre. La culpa y el miedo lo arrastran a una serie de mentiras que poco a poco van calando en su ánimo. Deseando dejar atrás todos sus problemas, sueña con conocer el mar y traza con René un plan para escaparse. Desde su estreno, muchos críticos hablaron de ella como una obra maestra, de un director con una visión poderosa y abrumadora. El japonés Akira Kurosawa, por ejemplo, la calificó como uno de los films más hermosos que jamás había visto. Pero la película no solo obtuvo elogios inmediatos en todo el mundo, sino que a más de 60 años de distancia se mantiene como una cinta vibrante que conecta y fascina a las nuevas generaciones de cinéfilos, de la misma manera que a aquellos primeros espectadores en el Festival de Cannes. La película comienza con la secuencia de créditos, en la cual a través de una serie de planos subjetivos vemos lentamente la intención del director de invocar un espacio prefigurado en el mundo donde situar su historia. Esta secuencia podría interpretarse que tiene la finalidad de que miremos lentamente aparecer París frente a nosotros, desde el punto de vista de alguien que se asoma por la ventana de un automóvil que recorre la ciudad, lo cual tiene sentido considerando que la única otra escena significativa de la película en la que tenemos la perspectiva de París visto a través de la ventana de un automóvil es una escena precisamente donde aparece nuestro protagonista. Lo que intento decir con este ejemplo es que si observamos con atención, podemos notar cómo desde el primer fotograma Truffaut está creando una película, siendo absoluta y totalmente consciente de su propio lenguaje visual. Emplea con frecuencia fundidos inteligentes, jump cuts, match cuts y en numerosas ocasiones tomas largas como el gran traveling del final. Truffaut hace esto en un intento de hacer patente su visión del autor. Esta idea que ya venían trabajando y debatiendo y pensando las figuras principales de la revista Cahiers du Cinéma. Esto es, una visión del cine que coloca al director en el centro, al director como la fuerza creativa dominante detrás de cualquier proyecto.
El objetivo era elevar el cine al mismo nivel de respeto que la literatura clásica. La referencia de todos ellos, por supuesto, era el texto de Alexandra Struck, La cámara pluma, donde propone que, así como el autor-escritor, el autor-director también tenía un instrumento para crear y recrear el mundo. La pluma, pues, es la cámara. Para un espectador poco avesado, Los 400 golpes pudiera parecer la típica película de cine de arte europeo, whatever that means. Lenta, impenetrable, cerebral. Y entiendo de dónde puede venir esa impresión. Pero en esta película hay una cierta honestidad que no se encuentra fácilmente en el cine contemporáneo. Y solo eso ya valdría el esfuerzo y la paciencia de adentrarse de verdad en ella. Tiene también la añoranza y la potencia de un recuerdo, de ese momento que todos hemos vivido, sin importar la edad que uno tenga, en que miramos hacia atrás a algún punto, algún momento convulso y maravilloso de nuestra vida. En Los 400 golpes, Truffaut logra encapsular un espectro amplísimo de experiencias y sentimientos humanos, pero al mismo tiempo no cae en la sensiblería del cine de fórmula. En lugar de endulzar el paso a la madurez de nuestro protagonista a través de la engañosa lente de la nostalgia, logra el realismo al retratar la adolescencia como la época dolorosa de la vida que es. La película no se hunde en la trampa de convertirse en la típica historia de sollozos hollywoodense. De hecho, muchos de los momentos más memorables de la película son no solo cruelmente verdaderos, sino también los más tiernos. Hay momentos de gran calidez y alegría, así como momentos de gran tristeza. Hay en ella tantas pequeñas cosas que son ciertas sobre la experiencia de la adolescencia hasta el día de hoy, como ese momento en el que te despiertas para ir a la escuela y te das cuenta que has olvidado de hacer tu tarea, o cuando tus padres intentan consolarte contándote sobre sus vidas y cómo ellos también fueron jóvenes y vivieron lo que tú, y a pesar de sus buenas intenciones, sus palabras terminan siendo completamente ajenas e inútiles para tu propia experiencia. Creo que uno de los elementos que con mayor facilidad cualquiera pudiera identificarse de esta cinta es el estado de sutil pero constante paranoia en el que vive nuestro protagonista, como lo demuestra su necesidad de ocultar cosas constantemente, pues en la mente de Antoine, incluso lo más inocente podría ser malinterpretado por unos padres que no lo entienden. Aunque en un principio toda la película pareciera estar contada en una serie de pequeños episodios o anécdotas, conforme avanza el metraje, cada episodio encaja perfectamente bien en una cadena de causa y efecto que se extiende a lo largo de toda la película y termina resonando como una unidad indivisible y perfectamente estructurada. Antoine se escapa de casa porque lo atrapan mintiendo. Mintió porque faltó a la escuela el día anterior. Faltó a la escuela porque fue castigado en clase. Y fue castigado en clase porque un compañero le pasó un pin-up. Uno de los conceptos que están desarrollados en la película y que particularmente me parecen más interesantes es el de la corresponsabilidad. Muchas de sus acciones a lo largo de la película son simplemente intentos de esquivar las consecuencias de acciones anteriores. Y esto, a su vez, no es más que el reflejo sorprendente de sus padres, que son tan irresponsables como él. Están casi ansiosos de deshacerse del problema que les representa para sus propios planes. Cada escena entre Antoine y sus padres es fundamental en el desarrollo de esta idea. Su madre recuerda constantemente la responsabilidad que tiene con su hijo, y a su vez su padrastro se le recuerdan las responsabilidades que él adoptó al casarse con ella. Es a través de esta tensión constante que Antoine Doinel se sumerge en una lucha por construir su identidad, quizá el tema más destacado de la película. El mundo de los adultos que Antoine descubre no es simplemente hostil, sino indiferente. Muchas de las acciones del protagonista no son por malicia o amargura, sino por desesperación.
Está atrapado en una lucha constante por hacerse notar en un mundo que no lo quiere ni lo necesita. A veces la salida para esto es la expresión creativa, otras veces es un delito menor. Por ejemplo, en una de las clases de inglés de Donnell, se pide a un estudiante que pronuncie en voz alta la pregunta: ¿dónde está el padre? Esto lleva nuestra atención al pasado tácito de Antoine. ¿Dónde está su padre? Esta es una pregunta cuya respuesta solo se nos revela hacia el final de la película y nos descubre la razón de esta actitud pasivo-agresiva del protagonista hacia su madre. La madre que constantemente intenta enmascarar el hecho de que Antoine es poco más que una carga que le mantiene alejada de una vida más feliz como lo hacía antes de que él naciera. En contraparte, el padrastro de Donnell parece intentar mantener una actitud cálida y positiva hacia su hijastro, pero en realidad solo está tolerándolo, lo cual es para Antoine más doloroso que cualquier abuso físico. Antoine ciertamente no está libre de culpas, pero podríamos mirar sus errores, sus sufrimientos y su caída como el paralelismo de lo que sufre un arquetípico héroe griego, en el camino de una catarsis para encontrar una liberación de emociones reprimidas y que conduce a un estado de autodescubrimiento, ya que Antoine Donnell, como todos los que fuimos adolescentes e incluso como todos a secas, está constantemente transformando su manera de entender y sentir el mundo que lo rodea a medida que le van pasando cosas. Su personaje es empujado desde la inocencia de la infancia al duro mundo de la edad adulta, de la vida real, del dolor, pero también del gozo, de la tan ansiada libertad. Pienso en la secuencia final. Quizás solo escribí este ensayo para poder explicarme el final, ese largo traveling donde vemos a Antoine Donnell llegar a la playa y mirar por primera vez el océano. Es ahí que se encuentra finalmente con lo que había estado buscando inconscientemente durante toda la cinta. Sí, ahora ha logrado su objetivo y sin embargo está, paradójicamente, en un callejón sin salida. No tiene rumbo y la película termina con una nota ambigua sobre el futuro de Antoine, quizá más incierto que al principio, pero ¿qué importa? Antoine Donnell llega al mar y lo observa y después gira y mira la cámara y el fotograma se congela. Ha llegado, después de toda la represión y restricciones de su hogar, de la escuela, del reformatorio. Lo vemos finalmente en un entorno de gozosa liberación. Ha perdido tanto y ha aguantado tantos golpes y sin embargo ha ganado algo que vale cualquier costo. Ha ganado su libertad. Tiene sentido que Truffaut fuera capaz de hacer una historia tan realista, una vez que se toma en consideración cuánto de ella se deriva de su propia experiencia, cuando era un niño que, al igual que su protagonista, su madre casi aborta o que se terminó convirtiendo en delincuente juvenil. Incluso una vez recordó haber usado la muerte de su madre como excusa para faltar a clases, una excusa por supuesto plausible en el París ocupado por los nazis de su juventud. Sin embargo, por más que señalemos la manera genial que tenía el francés de entender el papel del autor y cuánto de su vida haya permeado a la cinta, lo cierto es que Los 400 golpes no sería lo que es sin la totémica actuación de Jean-Pierre Ledoux. De hecho, Truffaut escogió a Ledoux en gran parte porque el niño actor le recordaba mucho a sí mismo y durante el rodaje incluso le permitía improvisar sus líneas en algunas escenas. Esto es 2 veces más impresionante al saber que una de esas escenas es la secuencia reveladora del psicoanálisis hacia el final de la película. En muchos sentidos, Los 400 golpes es tan rebelde como su protagonista, y la dedicación al crítico de cine André Bazin no solo implica el cariño a quien se convirtió en una figura paterna para Truffaut en sus últimos años de vida y murió justo antes de que comenzara la producción de la película, sino también una declaración de principios, una carta de amor al propio cine. Esto se evidencia aún más por la presencia constante del cine en la vida de Antoine Donnell a lo largo de la cinta, que refleja sin duda el papel fundamental que desempeñó como refugio seguro para la propia adolescencia de Truffaut.
Los 400 golpes representó desde el principio un golpe sobre la mesa por parte de Truffaut, una declaración de principios que después conoceríamos como Nueva Ola Francesa, y un punto de inflexión en la historia del cine. Una grieta, sin duda, que abrió brechas por las que habrían de circular los cineastas por venir. O como en su momento dijo su buen amigo Jean-Luc Godard, el rostro del cine francés ha cambiado para siempre. Hoy la victoria es nuestra. Acabo de terminar de grabar la parte de voz del video, me siento muy feliz, creo que va a quedar muy bien. Espero que les guste, si llegaron hasta acá, como siempre agradecerles que me acompañen, que me escuchen, invitarlos a que comenten las películas de las que les gustaría que hablen, para que no nos quedemos nada más con mi opinión, sino que sea esto un diálogo circular, algo padre. En el video anterior, en el de American Beauty, una chica en los comentarios me sugirió una película que no tenía en mi radar, o sea, sí la he visto, pero no tenía en el radar hacer un video sobre ella. Y dije, claro, es una idea fantástica y me entusiasmó mucho, pues me gusta ese tipo de aportes, entonces igual si quieren que hable de alguna película, pues ahí están los comentarios y creo que estén sanos. Platicar en Instagram por qué esta película, o sea, tuve yo un sueño hace unos pocos días, bien raro, ¿no? Donde estaba como en un complejo cinematográfico y yo estaba buscando como una persona y me metí a diferentes salas de cine a buscarla, dónde estaba, y en todas las salas donde me metí estaban proyectando la misma película, y esa película era Los 400 golpes. No sé, a lo mejor es chaqueta mental mía, pero lo pienso como una señal de que la traía por ahí en el subconsciente. Entonces, no sé, la verdad es que es una película que quiero, que siento que no hay tanto contenido en YouTube en español sobre ella, entonces qué bueno poder hacer este video. Espero que les guste, espero que estén muy sanos, nos vemos